Estamos en condiciones, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, académico, doctor, profesor Zenón Sfaelo. Señora presidente de la Académica Martas Alac. Académicos expresidentes, académicos eméritos y vitalicios, académicos, señoras y señores. La Academia de Ciencias Médicas de Córdoba se honra en presentar al doctor Oscar Samuel Gersanik, quien, para dar cumplimiento a la instancia académica para su incorporación como miembro correspondiente nacional, disertará sobre el tema Desafíos y obstáculos diagnósticos en enfermedad de Parkinson. La presentación curricular, en este caso, estará a cargo del académico Zenón Sfaelo, quien, por otra parte, al final coordinará, al final de la conferencia, los comentarios o eventuales interrogantes que se planteen. En el cierre, por otra parte, haremos entrega virtual del certificado correspondiente. Doctor Oscar Gersanik, es para nosotros un honor y nos sentimos realmente gratificados por saberlo a partir de hoy, un miembro académico más de nuestra querida academia. Doctor Zenón, tenga bien, por favor, hacer la presentación correspondiente. Gracias. No lo escuchamos, doctor Zenón. Habilite el micrófono. Doctor Sfaelo, está sin micrófono. Doctor Sfaelo, está sin el micrófono. Tenga bien habilitarlo. Ahora voy a tomar contacto con el doctor Sfaelo, posiblemente tenga alguna falla técnica. Ahí lo estoy llamando. Ah, bien.
Gabriela Inen. Perdón, Karina o Claudia, ¿advierten que hay algún problema en la comunicación del doctor El Zenón? doctor solo estoy llamando por teléfono y no me contestaba, así que le mandé un WhatsApp porque me cortaba la llamada. Por eso le estaba avisando que estaba sin audio. Bueno, si me permiten, y si usted está de acuerdo, doctor Oscar Gelsanik, discúlpenos la dificultad del caso, damos abordaje a su conferencia y como yo sé que el doctor Zenón tiene un particular interés de hacernos presente su currículum y particularmente el afecto de usted hacia él, dejamos una instancia final en la presentación y abordamos entonces ahora la presentación del currículum y abordamos ahora su conferencia. ¿Está de Perfecto, acuerdo? no hay problema, doctor. Muchísimas gracias y sepa no disculpar. No, no es nada. Bueno, ¿estamos en condiciones de empezar? Sí, doctor, adelante. Doctor. Bueno, ante todo quiero agradecerles el enorme honor que me han conferido al nominarme como miembro correspondiente nacional de ese prestigioso cuerpo, así que les agradezco enormemente con todo corazón. Por otra parte, quería comentarles antes de empezar con el tema técnico o científico, que yo tengo lazos muy profundos con Córdoba y esos lazos se vinculan con el hecho de que mi madre era cordobesa y los momentos más felices de mi infancia y de la adolescencia las he pasado en Córdoba, dado que mi abuelo ejerció como médico en Córdoba, a pesar de ser rosarino, y como homenaje a sus nietos, compró una casa en Córdoba, en Villa Carlos Paz, y durante toda nuestra infancia, insisto, hemos pasado momentos felices con múltiples amigos cordobeses. Por otra parte, el tercer vínculo importante es con mis colegas de Córdoba, con quienes he mantenido una prolongada amistad de años y de respeto mutuo. Así que es un cuádruple honor para mí estar en estas instancias. Ustedes saben que uno de los temas principales a los que yo me dedico es enfermedad de Parkinson, que está dentro de lo que se denominan movimientos anormales o trastornos del movimiento. A pesar de ser una enfermedad altamente frecuente, conocida desde hace muchísimos años, tengan en cuenta que la publicación original de la enfermedad de Parkinson se hizo en 1817 por James Parkinson, un médico londinense. A pesar de ello, todavía al día de hoy, tenemos enormes cantidades de desafíos y obstáculos en el diagnóstico de la enfermedad. La siguiente. Uno de los temas importantes que hacen a los obstáculos o desafíos que tenemos en el diagnóstico de esta enfermedad es que la enfermedad, como verán en esta diapositiva, cumple un periodo que abarca aproximadamente 20 años antes de que se hagan manifiestos por primera vez los signos característicos que definen a la enfermedad. De manera tal que la presencia de temblor, de rigidez, de lentitud, y sobre todo lentitud, que es el elemento paradigmático de la enfermedad, se hacen manifiestos 20 años después de que el proceso patológico haya comenzado. De manera tal que nosotros subdividimos las etapas evolutivas de esta enfermedad en una etapa que podemos llamar etapa preclínica, donde se ha iniciado el proceso patobiológico, pero aún no han aparecido manifestaciones clínicas de ninguna naturaleza. Esa etapa preclínica es seguida por una segunda etapa que se llama etapa premotora, donde las manifestaciones clínicas que aparecen
no son las que definen a la enfermedad, como mencioné previamente, lentitud asociada a rigidez y o temblor, sino que son manifestaciones denominadas no motoras. Y esas manifestaciones no motoras son variadas y las más características son lo que se llama trastorno del comportamiento del sueño REM o actuación física de los sueños, la reducción o pérdida del olfato, la depresión, la constipación y la ansiedad. Por supuesto que estos elementos clínicos pueden estar presentes en múltiples otras patologías, por lo tanto, no son patognomónicos o exclusivos de la enfermedad de Parkinson, pero son muy característicos en esta etapa premotora. Y finalmente, luego de este lapso de 20 años, aparece por primera vez la manifestación motora, que inicialmente puede ser muy sutil y que entra en la etapa llamada motora, que desde un punto de vista patobiológico es en realidad una etapa descompensada de ese proceso, porque durante esos 20 años previos, aun cuando la patología estaba presente, el sistema nervioso era capaz de compensar el funcionamiento motor y evitar que apareciesen las manifestaciones características. Este es un primer elemento a tener en cuenta dentro de lo que llamamos desafíos y obstáculos. La siguiente. Como comentario preliminar, quiero decir que cuando hablamos de desafíos y obstáculos, nos referimos a un paciente que tiene determinadas características, que tiene la presentación clásica de la enfermedad de Parkinson, lentitud más rigidez y o temblor, o alguna de las presentaciones denominadas variantes o atípicas, como es la posibilidad de tener un temblor unilateral aislado, un trastorno de la marcha e inestabilidad, o trastornos cognitivos asociados a las manifestaciones parkinsonianas, que es lo que conocemos como demencia con cuerpos de Levy. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta que ese paciente no ha tenido un comienzo agudo o subagudo y se encuentra dentro del rango etario esperable, porque ya el hecho de que tenga manifestaciones atípicas, que haya tenido un comienzo agudo o subagudo o que sea extremadamente joven, ya eso nos pone en dudas con respecto al diagnóstico. De allí que como primer comentario es que nos referimos a un paciente con características típicas. La siguiente. Por otra parte, hay que tener en cuenta, y esto ya se desprende de lo que mencioné previamente, que todo parkinsonismo no es necesariamente enfermedad de Parkinson. El término parkinsonismo es una designación abarcativa que incluye todo individuo que presenta manifestaciones de tipo parkinsoniano independientemente de cuál sea su etiología o patofisiología. Y dentro de ese gran capítulo abarcativo de los parkinsonismos, tenemos los parkinsonismos primarios o degenerativos, donde se encuentra incluida la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos atípicos, y tenemos los parkinsonismos secundarios, como puede ser el parkinsonismo inducido por fármacos o secundario a tumores, patología cerebrovascular, intoxicaciones, etc. Por otra parte, también hay que tener en cuenta, a pesar de que no se aplica al tema principal de esta conferencia, que muchas patologías dentro del espectro de lo que llamamos parkinsonismos atípicos ni siquiera se manifiestan inicialmente con síntomas parkinsonianos. Porque, por ejemplo, en una patología como la PSP, parálisis supranuclear progresiva, puede manifestarse inicialmente con trastornos del lenguaje. O en una enfermedad como la atrofia multisistémica, puede manifestarse inicialmente con trastornos autonómicos, desmayos por hipotensión ortostática, impotencia eréctil, etcétera, etcétera. O sea que estos dos conceptos son fundamentales, que todo parkinsonismo no es necesariamente enfermedad de Parkinson y que en algunos casos
ciertos parkinsonismos atípicos se manifiestan con otros perfiles fenotípicos. La siguiente. En sí mismo, la enfermedad de Parkinson es heterogénea, y es heterogénea por múltiples razones. Es heterogénea porque no todos los pacientes presentan todas las manifestaciones simultáneamente, y de hecho se describe un 30 y pico % de pacientes que jamás tienen temblor de reposo. Por eso decimos que lo que define la enfermedad es la presencia de lentitud asociada a rigidez y o temblor. O sea, no necesariamente los tres elementos tienen que estar presentes. Y también es heterogénea en su etiopatogenia, porque lo que llamamos enfermedad de Parkinson como proceso patológico y fenotipo clínico es una vía final común causada por múltiples factores, algunos actuando conjuntamente o actuando aisladamente. Por ejemplo, 15% de los pacientes presentan mutaciones genéticas que son determinantes. Otros pacientes no tienen mutación genética determinante, pero tienen un riesgo poligénico. Hablamos de predisposición genética. También sabemos que los factores medioambientales, producto de la exposición a tóxicos volátiles, actúa como un factor gatillante o contributorio a la génesis de la enfermedad, y también lo es el envejecimiento fisiológico, en la medida que las neuronas empiezan a perder su capacidad funcional y se tornan más lábiles y capaces de romper un equilibrio funcional a nivel cerebral. O sea que en un momento dado un paciente parkinsoniano puede tener la enfermedad de Parkinson por la combinación de todos estos factores: predisposición genética, exposición medioambiental y envejecimiento, o ser determinado por una mutación genética. La siguiente. El desafío mayor que tenemos en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se debe a que actualmente, a pesar de los avances científicos enormes que han habido en los más de 200 años desde que se describiera por primera vez la enfermedad de Parkinson, seguimos haciendo el diagnóstico sobre la base de criterios clínicos. ¿Qué significa esto? Que no tenemos marcadores biológicos que nos permitan inequívocamente decir: este paciente tiene una enfermedad de Parkinson. Por supuesto que hay enormes desarrollos científicos, y en la actualidad uno de los más importantes es lo que se llama la técnica de amplificación de semillas de proteína de alfa-sinucleína mediante una técnica que se llama RT-QuIC, que permite detectar minúsculas cantidades de esta proteína patológica que subyace a la patogenia de la enfermedad de Parkinson, que es la alfa-sinucleína, en distintos líquidos biológicos o tejidos. De cualquier manera, hay muchos cuestionamientos respecto a la validez de encontrar un estudio de amplificación de semillas de alfa-sinucleína positivo, porque utilizando una analogía con lo que ocurre en enfermedad de Alzheimer, el hecho de tener marcadores para beta amiloide o tau no significa que un individuo va a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y hay quienes critican estas nuevas técnicas diciendo, primero, que no son 100% específicas, porque hay otros parkinsonismos, aparte de la enfermedad de Parkinson, que tienen alfa-sinucleína, y segundo, que la sola presencia de alfa-sinucleína no basta para decir que un individuo tiene enfermedad de Parkinson, porque no todo individuo que tiene una marcación positiva para alfa-sinucleína va a desarrollar con el tiempo enfermedad de Parkinson. Este es un primer desafío. La siguiente. ¿Cuáles son los obstáculos? Y los obstáculos yo los he subdividido en las diferentes etapas evolutivas de la enfermedad, que ya mencionamos al inicio de esta conferencia: en la fase preclínica, en la fase premotora o prodrómica, y finalmente cuando ya las manifestaciones motoras se han hecho evidentes. La siguiente.
El primer obstáculo en la fase preclínica es que con los avances de la genética molecular, nosotros en este momento, en una familia con enfermedad de Parkinson autosómica dominante, donde varios miembros de la familia están afectados, y sobre todo si tiene un origen étnico o regional particular en toda la cuenca del Mediterráneo o el norte de España, tenemos mutaciones genéticas altamente frecuentes, como es la mutación del ARC2 y la mutación predisponente de glucocerebrosidasa, que se da particularmente en judíos askenazí. Aun cuando tengamos la sospecha y hagamos un estudio genético y nos dé positivo que en un individuo miembro de una familia afectada por esta enfermedad, pero libre de síntomas, es portador de una de las mutaciones reconocidas, no tienen penetrancia completa. Esto significa que yo identifico al individuo mediante un test genético, me da positivo para una mutación del ARC2 o de GBA, pero yo no puedo asegurarle sin ninguna duda que ese individuo va a desarrollar enfermedad de Parkinson y tampoco cuándo la va a desarrollar si la llegase a desarrollar. ¿Por qué? Porque existen distintos modificadores. Algunos son genéticos, como el tipo de mutación, algunas tienen penetrancia mayor que otras, variantes genéticas de protección y factores modificadores, factores epigenéticos, la edad, el sexo, el medio ambiente, los hábitos de vida. O sea que ese es un primer obstáculo en la fase preclínica para individuos que tienen mutaciones genéticas reconocidas. La siguiente. En las formas esporádicas, o sea, aquellos individuos que no tienen una mutación genética determinante, nosotros podemos, y se ha hecho, establecer, mediante exámenes genéticos importantes, como son los estudios genómicos ampliados, que existen hasta 90 variantes genéticas que conforman factores de riesgo poligénico para desarrollar enfermedad de Parkinson. Pero nuevamente, a pesar de tener una cantidad importante de estas variantes poligénicas y con un score poligénico alto en un individuo X, nosotros no podemos saber si va a desarrollar enfermedad de Parkinson o no, por las mismas razones que expuse para las formas monogénicas. La siguiente. Ya pasamos entonces a la etapa premotora o prodrómica. Yo les mencioné que en esta etapa hay varias manifestaciones características. La hiposmia o reducción de la olfacción es una de ellas. El trastorno del comportamiento del sueño REM, que es la capacidad de actuación física de los sueños. Cuando nosotros tenemos producción onírica mientras dormimos, nuestra musculatura está totalmente paralizada. En cambio, en los individuos que tienen enfermedad de Parkinson, esa parálisis no se da y tienen activada la musculatura, de manera tal que si sueñan que se están peleando, físicamente se pelean. Si sueñan que están corriendo, se van a caer de la cama, porque pueden hacerlo porque su musculatura está activada. La constipación es otra manifestación premotora importante junto con la depresión y ansiedad, y en algunos pacientes están presentes todas ellas. Ahora, lo que tenemos que analizar es si estos elementos clínicos son robustos e informativos como para predecir en forma clara y contundente la fenoconversión hacia la fase motora. Y analicemos un poco en la siguiente diapositiva. La siguiente. Estas son dos publicaciones importantes producidas, una por nuestra Sociedad Internacional de Parkinson y Movimientos Anormales y otra en la prestigiosa revista Brain, donde se muestra el factor de riesgo o la tasa de riesgo relativo que tienen cada uno de estos marcadores prodrómicos o premotores. Y yo no sé si ustedes alcanzan a ver por el tamaño de la proyección,
pero el elemento más con valor predictivo más importante es el trastorno del sueño REM, la actuación física de los sueños. La siguiente. Fíjense que este trastorno está presente en casi 60% de los pacientes que desarrollaron enfermedad de Parkinson hasta 12 años después de haber comenzado con este trastorno. Pero también hay que tener en cuenta que este trastorno puede estar presente en la atrofia multisistémica y en la demencia con cuerpos de Levy. Entonces, el hecho de tener un trastorno del sueño REM nos dice, por cierto, que tenemos un altísimo riesgo de padecer enfermedad de Parkinson u otro parkinsonismo como atrofia multisistémica o demencia con cuerpos de Levy. Lo que no nos permite es decir cuándo, porque hay estudios de seguimiento en pacientes que han consultado en clínicas del sueño por trastorno del sueño REM y que recién han desarrollado enfermedad de Parkinson u otro parkinsonismo 17 años más tarde, con lo que no resulta muy conveniente decirle a un individuo que tiene un trastorno del sueño REM, usted va a desarrollar enfermedad de Parkinson, pero no sabemos cuándo. Imagínense la presión emocional que significa eso. Con respecto a la pérdida olfatoria, hay un estudio muy interesante donde detectaron en individuos a los que le hacían test olfatorios que 12% de estos individuos fenoconvertían a enfermedad de Parkinson en el término de 4 años. Pero si a esos individuos le hacían un estudio molecular cerebral llamado TRODAT-SCAN, que es un marcador molecular del transportador presináptico de dopamina, aquellos que tenían un déficit ya existente en el TRODAT-SCAN, el 67% fenoconvertía a enfermedad de Parkinson. Pero también nuevamente los tiempos pueden ser muy diferentes para cada paciente y un metaanálisis publicado relativamente reciente muestra que un 5,37% de individuos con hiposmia fenoconvirtieron a enfermedad de Parkinson, pero algunos de ellos recién a los 17 años. O sea que tampoco podemos asegurar a ciencia cierta con la hiposmia el riesgo de Parkinson. La siguiente. El otro obstáculo en la fase motora es que yo les mencioné que el elemento paradigmático de la enfermedad es la lentitud, lo que denominamos técnicamente bradicinesia o hipocinesia. Bradicinesia significa lentitud, hipocinesia significa reducción de la amplitud del movimiento. Pero como nuestro diagnóstico se basa en la fenomenología, tenemos que ser capaces de diferenciar la lentitud de la enfermedad de Parkinson de la lentitud asociada a otras patologías. Por ejemplo, no es infrecuente que un individuo de edad avanzada se torne más lento y eso no significa que esa lentitud corresponde a una enfermedad de Parkinson y se cometen muchísimos errores en personas de edad avanzada catalogándolas como portadoras de enfermedad de Parkinson cuando en realidad tienen simplemente lo que se llama bradicinesia del anciano, que no corresponde a una enfermedad de Parkinson. La depresión es un diagnóstico diferencial muy importante porque los pacientes deprimidos se tornan lentos, hipoactivos, el hipotiroidismo igualmente. Con respecto al temblor, no es infrecuente que un individuo que tiene un temblor esencial sea confundido con una enfermedad de Parkinson o que tenga una distonía con temblor y sea confundido con una enfermedad de Parkinson. Por supuesto, el diagnóstico diferencial con el parkinsonismo medicamentoso, que desde el punto de vista clínico es absolutamente indistinguible de la enfermedad de Parkinson. Lo único que nos permite determinar que sea un parkinsonismo secundario a fármacos es tener la documentación de que el paciente ha estado expuesto a drogas bloqueantes dopaminérgicas capaces de
desencadenar un parkinsonismo medicamentoso. Y nuevamente allí puede ser útil el TRODAT scan, marcando el transportador presináptico de dopamina, porque en estos individuos el estudio es normal, no muestra un déficit dopaminérgico, porque en realidad no lo hay. Lo que hay es un bloqueo de la función dopaminérgica por parte del fármaco. Y finalmente, la lentitud piramidal. Los individuos con paresias pueden tener lentitud en la ejecución de un movimiento repetitivo. Lo que no tienen es la característica fundamental de la lentitud del Parkinson, que es que el individuo comienza a una velocidad y amplitud más o menos normal y va decalando gradualmente hasta que prácticamente no puede hacer el movimiento. Esa es la característica de la lentitud parkinsoniana. La siguiente. El otro obstáculo que tenemos en la fase motora ya de la enfermedad es que a veces la enfermedad de Parkinson se presenta o se manifiesta oligosintomática. ¿Qué significa esto? Que lo único que puede tener es un temblor unilateral aislado, que por más típico que sea, por más temblor de reposo que sea, la sola presencia de temblor no basta para hacer un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Por otro lado, existen los cuadros de aquinesia pura, donde el paciente lo único que tiene es lentitud y no tiene ninguna de las otras manifestaciones, ni rigidez ni temblor. O a veces la manifestación exclusiva es una dificultad en la marcha, lo que llamamos parkinsonismo de la mitad inferior del cuerpo. Ahí a veces nos vemos en figurillas para poder decir cumple con los criterios diagnósticos de la enfermedad. La siguiente. Afortunadamente, nuestra sociedad publicó en el año 2015 los llamados criterios clínicos diagnósticos de enfermedad de Parkinson. Y estos establecen que para decir que un individuo tiene una enfermedad de Parkinson, primero tiene que tener síntomas parkinsonianos. Y esto que parece una verdad de perogrullo, no lo es, porque síntomas parkinsonianos son lentitud, que debe estar asociada a rigidez y o temblor. Lentitud más rigidez, lentitud más temblor o lentitud más temblor y rigidez. O sea que lentitud sola no basta, temblor sola no basta y rigidez sola no basta. Entonces, lo importante es eso. Y además, tiene que haber, para poder establecer un diagnóstico con relativo margen de certeza, no debe haber ningún criterio de exclusión y no debe haber ninguna señal de alarma. Y además, tiene que haber por lo menos 2 criterios de apoyo diagnóstico, ya sean motores o no motores. Los criterios de exclusión son el hallazgo por examen de síntomas que no corresponden al Parkinson, por ejemplo, signos cerebelosos, parálisis oculomotoras, falta de respuesta a la levodopa, signos de compromiso cortical sensorial, etcétera, etcétera. Y los signos de alarma, lo que se llaman banderas rojas, es que el cuadro sea de instalación súbita o rápida progresión, o que el cuadro sea estable y no progresivo, o que tenga algunas manifestaciones de compromiso vulvar temprano, como inspiraciones profundas, fallas respiratorias, estridor, que tenga manifestaciones autonómicas severas precoces, o que tenga ausencia de síntomas no motores, o que el parkinsonismo sea simétrico. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson característicamente se manifiesta en un porcentaje enorme, inicialmente con compromiso unilateral hemicorporal. La siguiente. Toda vez que tenemos alguna bandera roja, tenemos que pensar en otros parkinsonismos, y no me voy a detener porque esta es una tabla muy compleja donde hay múltiples diagnósticos diferenciales. Quizás yo les diría que por experiencia de las patologías degenerativas atípicas, la que más pone en duda al experimentado neurólogo en movimientos anormales
es la parálisis supranuclear progresiva, que puede manifestarse con signos parkinsonianos unilaterales, temblor de reposo y respuesta a la levodopa en las etapas tempranas, cuando aún no ha manifestado los síntomas típicos que son la parálisis vertical de la mirada. También puede ocurrir a veces en la atrofia multisistémica, porque muchos de estos pacientes pueden tener respuesta inicial a la levodopa, que es un criterio de apoyo motor. La siguiente. Muchos nos preguntamos cuán confiable es nuestro diagnóstico en las etapas iniciales de la enfermedad, cuando recién hemos conocido al paciente. Y este estudio de un grupo de Arizona de la Clínica Mayo es muy interesante porque en aquellos pacientes que por criterios clínicos eran considerados enfermedad de Parkinson posible, solo el 26% tuvo un diagnóstico confirmado por autopsia de enfermedad de Parkinson. Aquellos que tenían por criterio clínico un diagnóstico de enfermedad probable fue confirmada en el 53%. O sea que posible solamente el 24%, probable el 53%. Y recién después de una duración de 5 años, se podía llegar a un 88% de diagnóstico confirmable por la anatomía patológica. Quiere decir que esos 5 años iniciales de un paciente que suponemos que tiene una enfermedad de Parkinson por criterios clínicos puede darnos una sorpresa desagradable luego de unos años, apareciendo signos que indican que es portador de otra patología atípica dentro de la gama de los parkinsonismos. La siguiente. También se ha planteado si es posible establecer cuál va a ser el pronóstico evolutivo de la enfermedad, y para ello se han desarrollado múltiples algoritmos diagnósticos de subtipos benignos, subtipos malignos, comienzo por la parte central, comienzo por la parte periférica, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ninguno de estos algoritmos permite predecir con certeza cuál va a ser la progresión. De cualquier manera, como veremos en la diapositiva siguiente, la siguiente, esto es simplemente una crítica de los subtipos, hay ciertos elementos que nos permiten decir, este paciente tiene más chances de progresar en forma tórpida o maligna. Por ejemplo, si dentro del año de comienzo de sus manifestaciones motoras desarrolla deterioro cognitivo. Si en la resonancia magnética tiene lesiones de pequeños vasos, leucomalacia o leucoaraiosis. Si comienza tardíamente, ¿por qué? Porque un estudio de un patólogo austríaco muy famoso, el doctor Jellinger, mostró que los pacientes de edad muy avanzada en la anatomía patológica, enfermedad de Parkinson pura, solo tenía un 40%. Un 17% tenía infartos o combinación con enfermedad de Alzheimer. O sea que en los pacientes más ancianos nunca la enfermedad es una enfermedad pura. También se sabe que los individuos portadores de diabetes tienen una evolución más tórpida y curiosamente aquellos que tienen antecedentes de enfermedad bipolar también tienen una evolución más tórpida. Y en otro estudio relativamente reciente, también de hace 4 años, la heterogeneidad de la enfermedad de Parkinson fue correlacionada con el tipo de patología subyacente y se ve que es un espectro muy amplio donde en una punta está la patología parkinsoniana pura de alfa-sinucleína y en otro extremo está la combinación con patología de Alzheimer o taupatía. O sea que en un paciente con una enfermedad de Parkinson pura, el 90% de la patología es probablemente patología pura de alfa-sinucleína. Pero en otros pacientes que tienen mínimo cambio cognitivo ya empieza a influir
la presencia de patología de Alzheimer. En un paciente con demencia manifiesta, la patología es mixta, Alzheimer más Parkinson, y en un paciente que tiene una demencia con cuerpos de Lewy desde el inicio, tiene las dos patologías desde el comienzo. La siguiente. ¿Cuáles son las limitaciones entonces, para resumir, de la fenomenología? Que un fenotipo típico, o sea, con las características que hemos mencionado, no descarta necesariamente la posibilidad que corresponda a cualquiera de las categorías de parkinsonismo atípico. Y la recomendación es siempre hacer una historia clínica exhaustiva, tanto en lo personal como en lo familiar, revisar exhaustivamente la presencia de compromiso sistémico y en el examen neurológico estar muy alerta a detectar características clínicas que no se corresponden con el perfil típico de una enfermedad de Parkinson. La siguiente. Y recordar siempre la regla de los 5 años, o sea que debemos examinar reiteradamente a nuestros pacientes durante esos primeros 5 años y no confiarnos que nuestro diagnóstico inicial es inamovible, porque dentro de esos 5 años puede modificarse. Puede parecer típico inicialmente y sus características clínicas cambiar con el curso de la enfermedad y sugerir cualquiera de las categorías de parkinsonismo atípico que hemos mencionado. La siguiente. ¿Qué pasa con los estudios de imágenes? Yo les mencioné el DaT-Scan o TroDaT-Scan, que es el marcador del transportador presináptico de dopamina. Pero también existe lo que se llama el fluorodopa PET, que es un estudio PET, tomografía por emisión de positrones, utilizando como marcador la fluorodeoxiglucosa. Y el primer comentario que hay que hacer es que un DaT-Scan positivo o un fluorodopa PET positivo no diagnostica enfermedad de Parkinson. Lo que diagnostica es un déficit dopaminérgico nigroestriatal, que puede corresponder a una enfermedad de Parkinson o a cualquier otro parkinsonismo atípico, porque toda vez que hay síntomas parkinsonianos, salvo en el parkinsonismo medicamentoso, hay alteración de la vía nigroestriatal. Por otra parte, las imágenes en resonancia magnética estructural, sugestivas de diagnóstico alternativo, como puede ser la atrofia mesencefálica, la atrofia protuberancial u otras imágenes características de ciertos parkinsonismos atípicos, pueden no estar presentes al inicio de la enfermedad y hacerse evidente tardíamente, y no siempre son altamente sensibles o específicas. La siguiente. Tal es así que en una publicación de hace 3 años del grupo de Barcelona y de Austria, hablaron de los desafíos en la enfermedad de Parkinson y hablando de los estudios complementarios, fíjense los adjetivos que utilizan: sugestivo, consistente. Ninguno dice determinante, o sea que ningún estudio de imágenes es determinante del diagnóstico. Le digo esto porque no es infrecuente que lleguen a la consulta pacientes que dicen: me hicieron un DaT-Scan y me diagnosticaron Parkinson, me hicieron un fluorodopa PET y me diagnosticaron Parkinson, me hicieron un estudio de resonancia magnética del nigrosoma 1 y me diagnosticaron Parkinson. Ninguno de estos estudios diagnostica Parkinson ni es altamente específico. La siguiente. ¿Qué tiene que ver la respuesta a la medicación con el diagnóstico? Ustedes vieron cuando hablé de los criterios diagnósticos de la Sociedad Internacional de Parkinson y movimientos anormales, mencioné que una respuesta positiva a la levodopa era un criterio de apoyo motor. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, estos estudios. En un estudio sobre atrofia multisistémica, 52%, y en un estudio de anatomía patológica de parálisis supranuclear progresiva, tenían una respuesta a la levodopa en las etapas iniciales de la enfermedad.
Y por el contrario, en un estudio con correlato anatomopatológico confirmatorio de enfermedad de Parkinson, 6% de los pacientes parkinsonianos típicos en las etapas iniciales no tenían respuesta a la levodopa, 17 tenían una moderada respuesta, 53% tenían una buena respuesta y solo tenían una respuesta excelente un 24%. O sea que tampoco podemos confiarnos en la respuesta a la levodopa. La siguiente. Creo que con esto he dado un pantallazo a los desafíos y obstáculos a los que nos enfrentamos cada vez que vemos un paciente en la consulta, donde, más allá de la creencia popular, que como la enfermedad de Parkinson es una enfermedad común y corriente que afecta al 2% de la población mayor de 60 años, es como dicen los americanos, a piece of cake. No es así. Es un diagnóstico extremadamente difícil y debemos valernos de todo nuestro acumen y experiencia clínica para certificar inequívocamente tal diagnóstico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Gershanik. No hay ninguna duda que su mejor presentación es la de usted mismo, por la calidad de la exposición magnífica, que habla de su sabiduría en el tema, y la claridad meridiana de la exposición, que habla de la experiencia médica. No obstante, doctor Zenón, como se nos alteró el proceso, si usted quiere hacer un breve repaso curricular y de paso agradecimiento al doctor Gershanik, le damos unos minutos. Debe continuar con la misma falla técnica, doctor. Bueno, entonces lo coordino de esta parte. Si hay preguntas, por favor, vos tenés la visión, me haces ver quiénes son los que tienen preguntas o comentarios en este sentido. La doctora Miras levantó la mano. Doctora Miras, por favor. Gracias, doctor, por la excelente exposición, que ha sido verdaderamente enriquecedora. Yo quisiera preguntarle esta relación que en algunas publicaciones se menciona respecto a la vinculación de la enfermedad de Parkinson con enfermedades crónicas, inflamatorias que afectan la microbiota intestinal como hongos, como malacesia, como Helicobacter pylori, como virus de la hepatitis C. ¿Cuál sería, según su mirada, digamos, la posibilidad de que estos antecedentes también fueran elementos predictores unidos a polimorfismos, etcétera, o factores genéticos? ¿Y cuál sería su importancia en el desencadenamiento probablemente de esta condición? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por sus comentarios. Y es una pregunta altamente pertinente la suya. En función de la extensión de la conferencia, yo no me explayé con respecto a otros factores de riesgo que están siendo investigados, pero hay dos cosas que es importante mencionar en relación a lo que usted ha dicho. En primer lugar, se sabe, y en la segunda diapositiva que yo mostré, está ilustrado que existe en la enfermedad de Parkinson un componente inflamatorio vinculado a la activación de la microglía. Ustedes saben que la microglía es el representante de los linfocitos en el sistema nervioso central y es el factor reactivo inflamatorio del sistema nervioso central. Ese es un punto. Que hay inflamación en la enfermedad de Parkinson, no hay ninguna duda. De hecho, los pacientes parkinsonianos empeoran ante cualquier situación contextual donde hay circulación de citoquinas proinflamatorias. Ahora, con respecto a que factores inflamatorios a nivel de la pared del intestino por alteraciones en la microbiota puedan tener un rol
en la etiopatogenia. Esto es algo que está en discusión y se ha planteado evidentemente. Tal es así que cuando yo mostré los subtipos de enfermedad de Parkinson, una de las más recientes clasificaciones en subtipos de la enfermedad menciona el subtipo cerebro primero y el subtipo intestino primero. ¿Por qué? Porque plantean que la presencia de factores proinflamatorios a nivel de la pared del intestino hace que aumente la permeabilidad del epitelio intestinal, que se exuden moléculas de alfa-sinucleína, que en presencia de bacterias, digamos, que no son las normales en condiciones fisiológicas, alteren su estructura conformacional y esto las transforme en proteínas que tienen la tendencia a depositarse anormalmente o agregarse y que son transportadas por el nervio vago hacia el tronco cerebral y luego hacia el cerebro. Y han utilizado toda una serie de herramientas de diagnóstico por imágenes y herramientas neurofisiológicas para demostrar que hay pacientes que tienen manifestaciones que indican claramente que el proceso patológico empezó a nivel del intestino y otros que comenzó en el bulbo olfatorio, por eso el rol de los factores medioambientales. No sé si con eso está aclarada la pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias, doctor. La doctora había levantó la mano el doctor Beltramo, primeramente, y después Normita Rosa. Doctor Beltrán. Sí, doctor Gersenik, bueno, primero y antes que nada felicitarlo por la presentación. Y segundo, la pregunta que yo le quería hacer en realidad ya fue respondida en esta explicación que dio recién a la doctora Miras. Yo me preguntaba si durante el proceso degenerativo de estas células no iba ocurriendo en forma paralela un proceso inflamatorio, digamos, porque sabemos o se sabe de que la degeneración celular es salida de sustancias que terminan activando el sistema inmune a nivel de microglía y todo eso, y como consecuencia generar un proceso inflamatorio tal vez leve, pero sostenido a lo largo del tiempo, que terminan siendo mecanismos autocatalíticos para la degeneración. Y resumiendo, que usted ya me contestó en la pregunta anterior, de que sí, que sin lugar a dudas hay un proceso inflamatorio. Mi pregunta la puedo derivar en dos ahora en esto. Una es, ¿existe, siendo una inflamación así a nivel específico de un área del cerebro, alguna citoquina específica que se pueda utilizar como marcador? Y segundo, si en la terapia que ustedes utilizan no se contempla el uso, desconozco totalmente, esto es ignorancia supina, usar algún antiinflamatorio asociado a lo que es el control del movimiento. Está bien. Muy interesante sus comentarios, interesante la pregunta. Indudablemente existe inflamación, eso ya está certificado. Se han identificado determinadas citoquinas, factor de necrosis tumoral, por ejemplo, como uno de los marcadores, interleuquina 2, interleuquina 6. Hay distintos elementos, pero no son lo suficientemente específicos y consistentes como para que uno pueda decir son marcadores claros y definidos de ese proceso. La duda que existe es si el factor inflamatorio es un factor determinante de la patología o un factor perpetuante, como usted comentó. Esa es la duda. Hay quienes postulan que la inflamación es un fenómeno temprano en el proceso patológico y otros que dicen que no, es una reacción normal de la microglía frente a la destrucción celular, como usted aclaró también. Con respecto al uso de drogas inmunomoduladoras o antiinflamatorias, han habido muchos estudios. Por ejemplo, se ha estudiado la incidencia de enfermedad de Parkinson en pacientes con artritis reumatoidea o la incidencia de enfermedad de Parkinson en individuos que consumen AINES, antiinflamatorios no esteroides, en forma crónica,
y hay algunos estudios que muestran que podría haber una reducción del riesgo, pero no ha habido ningún ensayo claro y determinante del uso de drogas inmunomoduladoras del tipo antiinflamatorio, porque sí hay drogas inmunomoduladoras que están siendo ensayadas, sobre todo anticuerpos monoclonales, para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Pero no hay ninguna evidencia de que el uso de antiinflamatorios, a pesar de que hay en este momento, ustedes saben que cuando uno le preguntan, ¿hay algún avance en enfermedad de Parkinson? Avances hay todos los días. Ahora, que esos avances se traduzcan en cambios aplicables a la práctica clínica, eso es un camino bastante largo, lento y engorroso. En este momento hay 60 y pico de moléculas que se están investigando como potenciales drogas modificadoras del curso evolutivo de la enfermedad de Parkinson. Y algunas de ellas son drogas que modulan la inflamación. Perfecto, muchas gracias, doctor, muy claro. De nada. La doctora Rossi. Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Buenas noches. Felicitaciones por su excelente exposición con una claridad absoluta, así que muchas gracias. Usted hizo referencia a algunos aspectos genéticos en algunos pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson, fundamentalmente con formas de herencia monogénica y también con variantes poligénicas. Y también hizo mención a las limitaciones en poder extrapolar estos resultados a las manifestaciones clínicas, a la evolución del paciente. Yo quería saber en qué casos ustedes ofrecen o proponen a estos pacientes un estudio genético. Mire, en la actualidad, la conducta que se está adoptando dentro del campo de los expertos en Parkinson y movimientos anormales es tratar de genotipificar a todos. ¿Por qué? Porque se sabe que la genotipificación nos puede identificar variantes monogénicas para las cuales ya se están desarrollando fármacos específicos. Por ejemplo, inhibidores de quinasas para la forma LARC2, aumentadores de glucocerebrosidasa o estimulantes de glucocerebrosidasa para aquellos que tienen mutación del gen GBA, drogas que modulan la parquina, que es otra molécula que está afectada en Parkinson de comienzo precoz, o sea que la genotipificación va a ser una herramienta fundamental en los próximos años. Con respecto al riesgo poligénico, lo único que yo le puedo decir con respecto al pronóstico evolutivo de los pacientes es un hallazgo muy interesante que yo les dije que había 90 variantes de riesgo poligénico ya identificadas en el genoma. Se ha visto que aquellos pacientes que tienen una evolución más benigna son aquellos que tienen menos variantes de riesgo, mientras que los que tienen mayor cantidad de variantes de riesgo son los que tienen una evolución más tórpida. O sea que en algún momento quizás, cuando la genotipificación y la evaluación de riesgo poligénico sea muy accesible, cosa que no es en la actualidad, es muy probable que a todos los pacientes los sometamos a un tamizaje genético que nos va a permitir decir, este tiene una variante monogénica, este es su porcentaje de riesgo poligénico, etc. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. El doctor Curé. Abra su micrófono, doctor. Sí, muchas gracias. Felicitaciones, doctor Gejanek, nuevamente. Excelente su presentación. Mire, yo tengo una pregunta muy simple. Me tocó en un viaje largo un señor en el avión, compañero de viaje, lo tuve 8 horas al lado. Era un señor de 60 y pico de años y tenía muchísimo temblor, que no podía, la verdad que no podía llevarse el vaso de agua a la boca. Y me comentó,
americano, hablábamos en inglés. Yo le entendí, iba a una cirugía de una estimulación cerebral profunda. ¿Usted tiene o ha visto pacientes con esto? Porque me habló de unos electrodos, una especie de marcapaso. ¿Y qué resultados da eso o no ha sido hasta ahora tan bueno? Mire, Tengo que aclarar que me dijo que había probado todo tipo de drogas y al comienzo, en los primeros 5 años, había tenido efecto, pero después ya no. Y hacía más de 15 años que luchaba con el Parkinson. una primera aclaración. El síntoma temblor es el más rebelde de los síntomas del Parkinson con respecto a la efectividad de los fármacos. Yo lo llamo alcahuete al temblor en las dos acepciones del diccionario. Alcahuete como denunciador y alcahuete como traicionero. ¿Por qué? Porque es evidente, se ve y es difícil de ocultar. Y es traicionero porque aparece, desaparece y no se deja controlar muy efectivamente por la medicación. Ahora, esa no es la única indicación de la cirugía. Y le aclaro que la cirugía de estimulación cerebral profunda es una cirugía que se desarrolló en Francia por el doctor Patrick Limousin y un grupo de colaboradores hace 20 años. Que ellos demostraron que cuando hacían cirugía convencional con electrocoagulación, que era la cirugía heterotáxica lesional que se hacía hasta hace 20 años o 20 y pico de años, que cuando estimulaban para determinar si estaban en el blanco adecuado, notaban una atenuación de los síntomas. Entonces dijeron, ¿por qué si para diagnosticar que estamos en el sitio adecuado para hacer la lesión por electrocoagulación, nosotros utilizamos un estímulo eléctrico y logramos atenuar los síntomas, ¿por qué no implantamos un estimulador eléctrico continuo? Y entonces se aproximaron a las fábricas de marcapasos, que en ese momento eran solamente marcapasos cardíacos, y desarrollaron lo que se llama Deep Brain Stimulation o estimulación cerebral profunda con un marcapaso. En la Argentina, hace casi 20 años que se hace esa cirugía, tenemos cientos de pacientes operados, y la indicación, insisto, no es solo el temblor rebelde. Un porcentaje de pacientes parkinsonianos, luego de muchos años de tratamiento, desarrolla dos tipos de complicaciones muy frecuentes. Uno son las fluctuaciones en la respuesta terapéutica. Esto significa que pasan momentos del día en que están con un buen control de los síntomas y momentos del día en que el control se pierde totalmente, entonces su vida es impredecible porque no saben en qué momento se van a poder mover o en qué momento van a estar endurecidos e incapacitados de movilizarse. Y el otro síntoma que puede aparecer es lo que se llama disquinesias inducidas por levodopa, que son movimientos involuntarios de tipo coreoatetoide, que son a veces estética y socialmente comprometedores y otras veces interfieren funcionalmente. Entonces, las tres indicaciones para enviar a un paciente a cirugía es una que tenga fluctuaciones en el rendimiento terapéutico, otra que tenga disquinesias inducidas por levodopa severas o que tenga un temblor que no se controle con la medicación. Últimamente, yo diría que en los últimos 5 años, en Israel se desarrolló una tecnología nueva que se llama FUS, que es una sigla en inglés que es ultrasonido focal profundo. ¿Qué es lo que hace esta técnica? A través de un dispositivo similar a una resonancia magnética, emite un haz concentrado de ultrasonido y con eso produce una electrocoagulación de núcleos del cerebro sin necesidad de abrir el cráneo. Esto se ha indicado actualmente para pacientes con temblor unilateral severo. ¿Por qué? Porque al ser una cirugía lesional puede tener todos los inconvenientes de las lesiones bilaterales, que era lo que pasaba
cuando se hacía la cirugía estereotáxica convencional, que cuando se hacían lesiones bilaterales, los pacientes desarrollaban trastornos del habla, trastornos del equilibrio, de la deglución. Entonces ahora con la estimulación cerebral profunda, eso se evita, pero con el FUS lo que se logra es que uno puede hacer esta cirugía a un paciente que lo único que tiene es un temblor severo en una mano, porque se hace unilateralmente. Ahora se están ensayando cirugías bilaterales con riesgo relativo, pero que se pueden hacer en pacientes con comorbilidades. ¿Por qué? Porque al no necesitar anestesia, no necesitar una craneotomía, son pacientes que pueden tener 85 o 90 años y se le puede hacer una cirugía del temblor con FUS. Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy elocuente y muy didáctico. Muchas gracias por ponerme al día. Bueno. Gracias. Bueno, el doctor Galetti. Bueno, muchísimas gracias. Lo llevo a la fase clínica, doctor, de nuevo, por defecto. Si hay algunas cosas que nos dificulta y tenemos terrores cuando ventilamos, ponemos respirador a un paciente con Parkinson complejo y luego su WIN y su destete, ¿no? Y eso por una serie de complicaciones, pero entre las que básicamente están involucradas, y esta es la pregunta clínica, muchos de sus síntomas o sus afectaciones autonómicas. Entonces, una pregunta, voy a aprovechar a hacerle varias. Una pregunta es cuánta incapacidad incorpora en los pacientes, aún con relativa buena respuesta en los otros síntomas de lentitud, rigidez y temblor, estos hechos no motores, digamos, ¿no? Inclusive a veces con alteraciones urinarias, de contracción diafragmática y dermatológicas. Eso por un lado, entonces, englobémoslo en sus disfunciones autonómicas. Después, en su exposición me pareció, o yo interpreté, que el temblor unilateral era como había que ponerlo dentro de los signos de alarma rojos, como tal vez excluyente o formas no típicas de enfermedad. Sin embargo, a veces hemos observado y se presentan temblores que suelen comenzar en una mano y que pasa al otro en mi cuerpo años después. Esto es verdad, y es una, si no entiendo mal, una dificultad más para descartar inicialmente el Parkinson. Y la última pregunta, creí interpretar que es un buen punto de referencia, de buena respuesta, la hipomia, ¿verdad? Como que revierte la hipomia cuando el tratamiento es bueno. Gracias, son 3 preguntas. 3 preguntas, vayamos por parte. Primero, lo autonómico. Indudablemente la disfunción autonómica se agrava con el correr de los años y en las etapas avanzadas de la enfermedad puede aparecer una vejiga neurogénica, puede aparecer una disfunción respiratoria más importante y quizás la más frecuente es la hipotensión ortostática. Que para eso tenemos recursos para manejarlo y es importante manejarlo multidisciplinariamente. Pero con respecto a situaciones como el ingreso a una unidad cerrada, como una unidad de cuidados intensivos o en un paciente que va a una cirugía, el elemento fundamental para evitar las complicaciones es no suspender la levodopa bajo ningún concepto. Me ha tocado instancias, y voy a citar un ejemplo característico. Un paciente mío de 78 o 79 años, le diagnostican un cáncer de colon y lo tienen que operar, le hacen una colectomía parcial y me llaman de urgencia en el posoperatorio porque el paciente no se recupera de la anestesia, sigue somnolento, no se moviliza y tiene un híleo con un híleo paralítico, con un débito importante por la sonda nasogástrica. Entonces yo me dirijo a la unidad de cuidados intensivos, hablo con el jefe de la unidad de cuidados intensivos y le digo, mire, el problema es que este paciente está deprivado de levodopa. Me dice, bueno, doctor, pero ¿cómo le doy la levodopa si tiene un híleo paralítico? Y le digo, pero existe la apomorfina. La apomorfina es el
fármaco dopaminérgico más potente que existe luego de la levodopa, y además tiene la ventaja que se puede administrar por vía subcutánea. Entonces, en pacientes en unidades de cuidados intensivos, con dificultades respiratorias, con hilio, con parálisis diafragmática y demás, a los que no se les puede administrar la levodopa, y que eso conspira contra su recuperación, la administración por pulsos de apomorfina cada 4 horas, cada 6 horas, va a lograr la recuperación del paciente. De hecho, este paciente con el hilio paralítico, que estaba en un estado de obnubilación y de parálisis, a las 48 horas había recuperado la motilidad intestinal, se había despertado e hizo un posoperatorio sin complicaciones. O sea que hay que tener en cuenta eso. La inversa, que las dificultades autonómicas a veces se agravan por la deprivación de la medicación. La segunda parte de su pregunta se refería al temblor aislado. Yo no dije que fuera una señal de alarma o una bandera roja el temblor unilateral aislado. Lo que dije era que a veces era difícil saber si ese paciente correspondía a una enfermedad de Parkinson en una etapa temprana, porque el diagnóstico de enfermedad de Parkinson se hace por la lentitud, no por el temblor. Pero se sabe, y hay estudios muy recientes, que muestran que un porcentaje muy importante de individuos que tienen un temblor unilateral aislado, inclusive no de reposo, sino de acción, cosa que no es característico del Parkinson en principio, si uno le hace un TRODAT scan, va a encontrar que tienen un déficit dopaminérgico contralateral, y si lo sigue en el tiempo, van a desarrollar manifestaciones adicionales que permiten hacer un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Con respecto a el avance del temblor y hacerse bilateral, yo creo que el problema mayor de diagnóstico diferencial es con el temblor esencial, que en ocasiones, y es muy poco frecuente, pero en ocasiones puede manifestarse unilateralmente, pero lo más común es que se manifieste bilateralmente. Ahí en ese caso lo que uno tiene que hacer es, uno, ver las características del temblor y distinguir claramente entre lo que es un temblor de acción, que se genera ante la postura o ante la intención, de un temblor de reposo que se genera con la relajación muscular. Segundo, identificar en el paciente a través de un examen exhaustivo si existe algún signo de bradicinesia, porque sin bradicinesia no hay diagnóstico de Parkinson. Y tercero, si el paciente tiene algún pródromo característico, trastorno del sueño REM o déficit olfatorio. Ahora, con respecto a la tercera pregunta o comentario que usted hizo, doctor Galetti, el tema de la hiposmia y el tratamiento es un tema bastante controvertido. Es cierto, algunos pacientes dicen que cuando inician el tratamiento mejoran la hiposmia, pero esto no es la norma, ni existe una correlación significativa entre mejoría de la hiposmia y grado de respuesta a la levodopa. Pero algo ocurre en algunos pacientes que mencionan que su hiposmia mejoró a partir del tratamiento. No se sabe muy bien qué es lo que puede estar ocurriendo en esos casos. Muy bien. Muchísimas gracias. Seguiría minutos con usted. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, no se ve en el chat. Bueno, doctor Gershanik, estoy en contacto por mensaje con el doctor Zenone Faelo, que está con esta complicación. Me pide que por favor le transmita su agradecimiento y nos disculpamos ambos por no haber hecho la presentación protocolar. Pero como dije al principio, la mejor presentación ha sido su propia exposición. De manera que para cerrar entonces, le hacemos presente virtualmente y luego se lo acercaremos de alguna manera el certificado que lo acredita como miembro correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Doctor, para nosotros es un gusto, estamos gratificados por contarlo entre nuestros miembros académicos. Muchísimas gracias de nuevo y nosotros estamos a su disposición y esperamos contar con usted
para distintas inquietudes académicas de ahora en adelante. Le reitero nuestro agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Y tal como le dije al principio, para mí es un honor enorme pertenecer a un cuerpo tan prestigioso como miembro correspondiente. Y repito mi vínculo afectivo con Córdoba. Es un vínculo afectivo muy, muy grande, no solamente por herencia, por mi madre haber sido cordobesa, sino por todos los recuerdos gratos que tengo de mi vida pasada en Córdoba y los grandes amigos que tengo entre los colegas cordobeses. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted y buenas tardes a todos. Hasta la próxima reunión académica. Gracias, gracias. Adiós. Buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, muchas gracias. Buenas noches, doctor.